Hay pocas enfermedades que evocan una imagen tan fuerte como el anthrax, una de terror y de potencial horrífico. En algún momento de la historia humana, la enfermedad logró saltar de los animales a los humanos, donde se convirtió en una fuente constante de miseria, desde acabar con el ganado hasta matar a miles de personas. Fue una de las primeras enfermedades comprendidas, y su descubrimiento fue clave para la teoría germinal. Algunas cepas de la enfermedad tienen tasas de mortalidad de hasta 90%, por lo que muchos científicos militares han intentado convertir este letal patógeno en un arma. En el video de hoy cubriremos la historia de la enfermedad, cómo se logró cierto control sobre ella y cómo muchos han intentado convertir esta aterradora enfermedad en un arma. El anthrax es causado por la bacteria Bacillus anthracis, que se encuentra en el suelo de todo el mundo. Las esporas de la bacteria pueden permanecer en el suelo en estado latente durante muchos años, y hay evidencia que indica que pueden seguir siendo viables incluso después de siglos. Es una enfermedad que antes solo afectaba a animales, pero luego pudo transmitirse de ellos a humanos. El anthrax no se transmite de persona a persona, excepto por exposición a material infectado como el exudado de lesiones. Una vez que el anthrax infecta a una persona, comenzará a replicarse y a producir toxinas, las cuales envenenarán y finalmente matarán al huésped. Las infecciones por anthrax se pueden agrupar en tres tipos: gastrointestinal, cutánea e inhalatoria. Estas tres infecciones tendrán síntomas distintos. El anthrax gastrointestinal generalmente es causado por ingerir carne infectada que no ha sido cocinada completamente. Una persona infectada presentará diarrea, dolor o hinchazón abdominal, así como fiebre y escalofríos. Una vez en el sistema gastrointestinal, la bacteria puede propagarse al torrente sanguíneo y al resto del cuerpo. Actualmente, estas infecciones son muy raras por las mejoras en la producción y preparación de alimentos. Pero donde se mantienen prácticas antihigiénicas, el riesgo seguirá existiendo. El anthrax cutáneo ocurre cuando las esporas de anthrax entran en la piel, normalmente a través de una herida abierta. Históricamente, esto ocurría con trabajadores que manipulaban animales infectados o productos animales contaminados, como lana, pieles o pelo. El anthrax cutáneo suele manifestarse como una lesión cutánea parecida a una ampolla, normalmente indolora. Esta lesión formará una úlcera, que pronto se convertirá en una costra necrótica negra conocida como escara, quizás el signo más infame de la infección por anthrax. Sin tratamiento, alrededor del 23% de las personas con anthrax cutáneo morirán, aunque con el tratamiento adecuado, la tasa de supervivencia es muy alta. El último tipo, el anthrax por inhalación, es quizás el más aterrador de los tres. El anthrax por inhalación puede tardar de 1 a 8 semanas en manifestarse. Al principio, una persona infectada sufrirá fiebre, escalofríos y fatiga. Estos síntomas pueden ir acompañados de tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho y náuseas. Estos síntomas son indistinguibles de los de la gripe. A menudo, los síntomas pueden disminuir por un tiempo, haciendo que el paciente se sienta falsamente seguro. Con el tiempo, la persona infectada tendrá dificultades para respirar, a menudo acompañadas nuevamente de dolores en el pecho. Las bacterias primero infectarán los ganglios linfáticos en el pecho antes de atacar los pulmones. Esta infección en los ganglios linfáticos puede causar metastonitis hemorrágica, llenando la cavidad torácica de líquido sanguinolento y dificultando la respiración. La infección de los pulmones puede ser muy repentina, y a partir de este punto, una persona sin tratamiento generalmente morirá en un plazo de 48 horas. Todos los tipos de anthrax pueden tratarse con antibióticos. Mientras antes se inicie el tratamiento, mayores son las posibilidades de sobrevivir. Actualmente, varios brotes y enfermedades previas se atribuyen al anthrax. Se cree que el anthrax apareció por primera vez en el Medio Oriente, especialmente en Egipto y Mesopotamia.
La descripción de una de las 10 plagas de Egipto pudo referirse también al ántrax. La quinta plaga, una peste que mató al ganado egipcio, tiene algunas similitudes con el ántrax. La sudoración inglesa de los siglos XV y XV-XVI también ha sido atribuida por algunos a la enfermedad. Sin embargo, otros señalan al hantavirus como el culpable. Y a principios de los años 1800, una enfermedad conocida como la enfermedad del clasificador de lana era común entre quienes trabajaban en la industria lanera, con infecciones que se desarrollaban en las manos cortadas de las personas. La primera descripción clínica del ántrax no fue sino hasta el siglo XVIII. El Bacillus anthracis fue identificado por primera vez por el microbiólogo francés Casimir de Vance en 1850. De Vance estaba estudiando ovejas infectadas y pudo identificar que la bacteria podía transmitirse de un animal a otro, aunque la forma exacta en que esto ocurría fue descubierta por el microbiólogo alemán Roberto Koch y se publicó en 1876. Disculpas a los alemanes por mal pronunciar el nombre. Roberto identificó las esporas que propagaban la bacteria, capaces de permanecer inactivas por años. Su descubrimiento fue importante, ya que fue el primer científico en demostrar un vínculo entre un microorganismo y una enfermedad que puede causar un gran paso para probar la teoría de la transmisión de enfermedades por gérmenes. Fue Louis Pasteur quien desarrolló por primera vez la vacuna contra el ántrax, aunque solo era adecuada para su uso en animales. En una demostración dramática de la eficacia de la vacuna, Pasteur vacunó a 25 animales. Luego inyectó a estos animales y a otros 25 con ántrax. Todos los animales sin la vacuna murieron, mientras que todos los que tenían la vacuna sobrevivieron. Con la introducción de una vacuna para animales, los casos de ántrax en humanos disminuyeron, ya que el contacto cercano con animales era una de las principales razones de infección. La vacuna fue mejorada por Max Stern en 1937 y hoy en día sigue siendo el método preferido para vacunar a los animales. Mientras los científicos buscaban entender y combatir la enfermedad, muchos buscaron formas de convertirla en un arma. La eficacia del ántrax por inhalación y su potencia lo convierten en un arma de destrucción masiva muy deseada. Para poner esto en contexto, solo 1 kilogramo de ántrax aerosolizado es capaz de afectar a una ciudad de 10 millones de personas y provocar alrededor de 100.000 muertes. Una de las primeras ocasiones en que se utilizó el ántrax como arma se puede observar durante la Primera Guerra Mundial. Se informó que el ejército alemán envió caballos y ganado infectados con ántrax a las fuerzas aliadas, con el objetivo de interrumpir el suministro de alimentos, la logística y la caballería. En 1917, un oficial militar sueco llamado barón Otto Karl von Rosen viajó a Rusia con el objetivo de infectar caballos y renos utilizados por el ejército británico. Esto se haría con terrones de azúcar, cada uno conteniendo un pequeño frasco de vidrio lleno de ántrax. Una vez que se les daba a los animales, el vidrio se rompía, cortando las encías y causando una infección de ántrax. En 1925, la Convención de Ginebra prohibió el uso de armas químicas o biológicas, pero esto no detuvo a muchos países de desarrollar sus programas de armas en estos campos. El ejemplo más notable ocurrió durante la ocupación japonesa de China en los años 30. La Unidad 731 fue creada para producir armas químicas y biológicas, y se usaron prisioneros humanos vivos como sujetos de prueba. Uno de nuestros primeros videos trata sobre la Unidad 731 para quienes quieran saber más, pero el ántrax como arma fue solo uno de muchos proyectos en esa instalación. La Unidad 731 lanzó esporas de ántrax desde aviones en ataques contra civiles chinos. Hasta 400.000 civiles murieron por las pruebas de la Unidad 731. En 1942, las fuerzas británicas, canadienses y estadounidenses desarrollaron conjuntamente su propia investigación sobre el ántrax, dirigida por la Instalación de Investigación de Porton Down. Se dieron cuenta de que una zona afectada por ántrax
resultaría en una contaminación duradera del área con las esporas. Se desarrolló una bomba que fue considerada un éxito, pero nunca se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial. La bomba fue probada en la isla Gruenard y como resultado, la isla quedó inhabitable. Fracasaron los primeros intentos de descontaminar la isla. No fue hasta 1986 que la isla fue descontaminada. Esto se debió a un grupo militante conocido como Cosecha Oscura, que entregó contenedores con tierra contaminada de la isla a Porton Down y a la conferencia del Partido Conservador. Cosecha Oscura quería que las autoridades notaran una contaminación ignorada por mucho tiempo, en vez de contagiar a alguien con la enfermedad. Por ejemplo, la muestra que se entregó al Partido Conservador no estaba contaminada. Aunque hay otros grupos que tenían ideas mucho más asesinas. Ayum Shinrikyo, una secta apocalíptica japonesa, intentó cultivar anthrax como arma. Se intentó robar una cepa potente de un laboratorio, aunque al final solo pudieron conseguir una cepa de vacuna de anthrax. En junio de 1993, la secta roció una suspensión líquida de la bacteria desde la azotea de su edificio central en Tokio, Japón. Afortunadamente, esto no tuvo el efecto deseado, ya que no hubo víctimas y el grupo recibió una queja por la acción. El grupo optó por usar gas sarín y atacó el metro de Tokio en 1995. Poco después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, varias cartas que contenían esporas de anthrax fueron enviadas a varias personas y medios de comunicación. Poco después, se enviaron cartas a senadores demócratas. En total, 5 personas murieron, y el sospechoso responsable fue Bruce Evans, un investigador en biodefensa quien se quitó la vida en 2008. Pero quizá el brote de anthrax más mortal se remonta a Sverdlovsk en 1979. Esporas de la bacteria se filtraron accidentalmente de una instalación de investigación militar soviética. Se cree que la fuga ocurrió debido a un sistema de manejo de aire defectuoso. Fuera del edificio, el viento llevó las esporas. Al menos 68 personas murieron y muchas más resultaron infectadas. Los infectados vivían en aldeas rurales cercanas, además de afectar a los trabajadores de una fábrica de cerámica. A pesar de los avances en antibióticos, vacunas y nuestro entendimiento, el anthrax seguirá siendo una de las enfermedades más aterradoras, en gran parte debido a su potencial como arma biológica. Aunque ha habido casos limitados de su uso como arma, seguirá siendo sinónimo de terror. Con su tasa de mortalidad del 90%, realmente se gana su reputación, pero es importante ver el contexto más amplio. El anthrax ya no es mortal. Se redujeron los vectores clave de infección y ahora comprendemos mucho mejor. Sin embargo, el principal peligro sigue siendo las cepas latentes, capaces de permanecer al acecho bajo la tundra congelada y el permafrost, y de reinfectar a los animales a medida que el hielo se derrite.